En arquitectura hay algo que es realmente interesante, que es la incertidumbre. Especialmente cuando nosotros tratamos de construir la relación entre la idea y la acción. Al parecer, esa relación habla sobre un espacio que es construido porque a partir de una concepción, nosotros llevamos a una expresión física esa dimensión que es de ánimo, que es de sensación, que es de un concepto como por ejemplo la atmósfera. Los lugares, junto con los edificios, nos entregan una noción de cómo se lee la sociedad. E interesantemente también nos plantean un tipo de eh, estética, ¿no? Un tipo de forma, que significa básicamente en el fondo cómo se recoge, ¿no es cierto?, el sentido de idea de una sociedad y significa importantemente para esa sociedad una manera de entender el mundo. Y desde ese punto de vista, el entender el mundo es muy importante porque son afinidades entre, por ejemplo, un lugar y su estética y su forma. Es también una, una manera de reunir, ¿no es cierto?, una persona con un acontecimiento, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay algo muy marcado, ¿no?, entre esa relación de la idea y la acción. Y esa relación, como hablamos que es este espacio construido, también tiene otra coordenada, que es, y eso es muy interesante también, que esta dimensión de belleza, ¿no es cierto? A lo mejor esta dimensión de belleza, los cánones van cambiando en el tiempo, pero es muy interesante cómo se construye físicamente ese paisaje que para nosotros es estéticamente bello, ¿no? Eh, y a su vez, ese paisaje que es inventado, que está construido, ¿no es cierto?, por un intérprete, le da sentido finalmente en el fondo a esa expresión física, a esa dimensión interna que es proyectiva, que lo vemos desde nosotros, desde nosotras, ¿no? Y reconocemos en esas cosas una cualidad que de alguna u otra manera poéticamente habita en el fondo entre nosotros y entre nosotras. Esa espontaneidad que es maravillosa es lo que de alguna manera nosotros queremos determinar como la atmósfera. La atmósfera, al parecer, es un entrecruzamiento, ¿no es cierto?, entre lo que uno al parecer va a proyectar y algo muy similar a lo mejor a un espacio, ¿no? Es a una concepción y a una vivencia. Ahora, es interesante también entender que el concepto de atmósfera, si es que lo entendemos bien, es aprendido. O sea, nosotros recordamos, cuando ahora que estamos mucho más adultos, esa sensación que tuvimos cuando por primera vez, por ejemplo, comimos sandía. O cuando de repente nos acordamos de un atardecer. Entonces hay algo entre ese espacio que es entre ese espacio que está construido y esa percepción nos da nos da una sensación de lo que es. Entonces, interesantemente, esa sensibilidad, que muchas veces es emocional, que muchas veces es perceptiva, tiene una velocidad muy rápida para nosotros, que logramos percibirla en cualidades, que percibimos en ciertas condiciones físicas, y eso de alguna manera recorre no solamente nuestra memoria, sino que recorre eh, nuestro entendimiento inmediato, nuestro contacto directo con la realidad. Una sombra, una luz, una dimensión tenue. Entonces, hay algo en ese pensamiento que no es lineal, ¿no es cierto?, que aparece de manera espontánea, que nos permite de manera poderosa reconocer esa atmósfera y traer a lo actual, a esta dimensión presente, un momento, un acontecimiento, un momento, sí, digo bien, un momento. Y desde esa dimensión de cualidades, de ruidos, de colores, de gente, de textura, de materialidades y de forma, puedo entender
puedo intentar leer, ¿no es cierto?, eh, ese espacio construido. Entonces, es muy interesante de qué manera esa atmósfera es un intercambio entre las personas y las cosas, entre las personas y las cosas imaginadas también, pero también desde el pensamiento, desde la abstracción, desde esa dimensión verdadero y real, ¿no? Ahí se pone una dualidad muy bonita, que es cómo se trabaja ese pensamiento entre las palabras y las cosas, entre lo que imagino y lo que percibo. Y esa condición versátil, rítmica, eh, nítida, logra construir una armonía en nuestra memoria y le da una textura, una robustez construida, formal, donde la atmósfera aparece, ¿no es cierto? Donde ese espacio donde yo percibo esas condiciones. Y esa condición cualitativa y sensible nos permite darle sentido a un nivel de presencia física, ¿no? Donde la arquitectura toma una estructura y permite, insisto, eh, desde el punto de vista de las sensaciones, eh, encontrar cómo se reúnen las cosas y qué condiciones físicas adquieren para la constitución de ese espacio. Algo sucede en el libro de Peter Sumter, que es uno de los textos base que vamos a usar, que es muy interesante, que habla sobre la consonancia de los materiales. Y de alguna manera, nosotros cuando entramos a una casa en madera, la vemos, la escuchamos, y no necesariamente vamos a entender que al pisarla vamos a sentir esa textura de madera. Hay algo en esa consonancia, en ese ensamblaje, en esa manera de ubicar las cosas, em, que nos ayudan a entender cómo concuerdan, ¿no es cierto?, los materiales con la composición, ¿no es cierto?, formal de esos materiales, ¿no? Hay algo en esa manera de ir disponiendo cómo la luz de alguna manera penetra, de qué manera las posibilidades de la luz y ese nuevo material rearma un recinto en el interior. Em, Cómo de alguna manera, a lo mejor ubicando un hormigón, podemos rever de nuevo la idea de la ventana, ¿no? O sea, de alguna u otra manera los materiales lo que nos permiten es hablar eh, de, de esas condiciones cualitativas, perceptuales, y que están, vuelvo a repetir, como en una sensibilidad, en un nivel de presencia que permite una concordancia entre el sonido, la textura, la presencia, y que nos permite rever, reobservar finalmente estas condiciones espaciales y nos permiten interiorizarnos en esa atmósfera, que a su vez es la reunión, ¿no es cierto?, entre esa idea y ese espacio físico.